Hola exploradores, estoy en la cuarta región, al sur de Ovalle. Vamos a hacer una ruta hoy día por Camarico Viejo, El Ajial, El Peral, para terminar finalmente en Huatulame. Recibí una invitación de Alfonso, que es de acá de La Serena, que me contactó por YouTube, así que vamos a hacer esta ruta que él propuso y que me tinca mucho porque no la conozco. Así que acompáñanos en esta ruta. Nuestro viaje comienza en Ovalle, desde donde nos dirigimos hacia el oeste para tomar la ruta D635. Atravesamos el estero Punitaqui por el badén recién reparado y llegamos a Chalinga, una pequeña localidad a tan solo 28 kilómetros de la ciudad de Ovalle. Continuamos nuestro camino por la ruta D635, donde el asfalto desaparece pasado Chalinga. Aparece la quebrada La Calera y se puede ver rodeada de una gran cantidad de vegetación que crece en ella. Tras cruzar la quebrada, dejamos atrás la ruta D635 y giramos a la izquierda hacia la ruta D649, que va bordeando la ribera poniente de la quebrada La Calera, evidenciando una intensa actividad agrícola. Llegamos a un lugar llamado Rincón La Calera y nos sorprende una pequeña capilla de adobe que parece muy antigua y cuyo nombre no logramos descubrir. A lo largo del camino nos encontramos con ruinas de antiguas casas y que hoy se encuentran olvidadas. El camino se vuelve complicado y áspero debido a los temporales de lluvia del invierno pasado que provocaron erosión en las rutas por los cauces de agua que corrieron por ellos. Sin embargo, se nota que han sido reparadas recientemente. Nos detenemos para disfrutar las vistas de este rincón verde y aprovechamos para tomar algunas imágenes con el dron. Seguimos subiendo y aunque la ruta sigue siendo áspera, la Ducati tiene un agarre y un andar impecable. Este camino
finaliza en la ruta D651, donde debemos girar a la derecha hacia la localidad de Cerro Blanco. Allí volvemos a girar a la derecha por la ruta D653, bordeando la quebrada del Gigante. Es impresionante cómo el Norte Chico está teñido de verde y salpicado de flores por todas partes. Venimos recorriendo caminos solitarios, como los que me gustan a mí. Ha sido una ruta desafiante y además impresionante. Está todo verde, la mayoría de las quebradas con agua, la cantidad de pájaros que andan dando vueltas es impresionante. Seguimos ruta. Esta ruta se acaba en la quebrada de San Pedro, donde viramos a la izquierda por la ruta D601 hacia el Ajeal de Quiles. Pasado el Ajeal, nos encontramos con la primera cuesta. En plena cuesta, la ruta D601 empalma de frente con la D607, donde giramos a la derecha hacia Altos de Pechén. El sector Altos de Pechén es una planicie en altura que nos recibe con sus campos en flor. Aquí tomamos la cuesta El Zapallo, que nos lleva hacia la localidad de Las Tunas en dirección a la quebrada El Almendro. Tras pasar la quebrada, tomamos la huella a la izquierda que se interna por un camino vecinal que mejora a medida que avanzamos. Nos encontramos con un primer portón que ingresa a la comunidad agrícola Almendro de Quiles.
Más adelante nos encontramos con un segundo portón que también se puede cruzar. Pasado el badén que cruza la quebrada, tomamos la primera salida a la izquierda para volver a cruzar la quebrada y empezamos a subir por el camino que lleva con Barbalá. Es evidente que este camino ha estado abandonado por mucho tiempo. No hay huellas y parece desolado. A pesar de todo, el paisaje es espectacular y está increíblemente verde y con numerosos cactus. El valle comienza a encajonarse y aparecen piedras afiladas que podrían dañar los neumáticos, por lo que decidimos detenernos en la última casa para preguntar por el camino, pero se encuentra deshabitada. Llegamos hasta una localidad que se llama Almendro de Quiles y el camino ya está sin uso. Hay harta piedra filúa que nos puede generar algún problema en los neumáticos. El camino ha estado espectacular, así que decidimos llegar hasta acá. Nos devolvemos para tomar rumbo a Ovalle. Hemos decidido regresar porque no contamos con los medios para reparar una rotura de neumático y el camino se vuelve cada vez más arriesgado. Aunque no logramos nuestro objetivo final, fue una ruta espectacular, un rincón de Chile del que no tenía idea y que ahora conozco. La ruta queda pendiente para completarla más adelante, pero para eso tendremos que venir mejor preparados y con más tiempo. Deja en los comentarios si conocías este sector y qué te pareció el camino. Por mi parte, puedo decir que lo recomiendo totalmente para quienes disfruten explorar lugares poco transitados. Si te gustó el video, dale like, comenta, comparte y suscríbete. Así me ayudas a promocionar este proyecto. Nos vemos en una próxima ruta.